Que Brasil está viviendo una verdadera pesadilla. Informó ayer un récord de 1.595 muertes registradas en las últimas 24 horas por COVID-19, lo que lleva el total de víctimas fatales a la cifra de 90.134, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud. El país también registró un récord máximo de casos, con más de 69.000 infecciones para alcanzar un total de 2.552.265. Y estamos viendo las imágenes de lo que son las sepulturas, ¿no? No dan abasto los cementerios, la gente no tiene dónde sepultar a sus seres queridos. Recuerden que Brasil, a diferencia de Argentina, no tomó las mismas medidas de confinamiento desde el comienzo de la pandemia. Incluso su propio presidente Bolsonaro, en reiteradas oportunidades, se rió un poco de esta enfermedad mientras su pueblo lo estaba padeciendo, fomentaba marchas, iba, abrazaba gente en la calle, él mismo terminó contagiado de coronavirus, una gripeciña, decía, mientras estas eran las imágenes que se difundían, ¿no? Gente que iba a enterrar, que no podía despedir a sus familiares y el sistema de salud totalmente colapsado. Y la preocupación que hay en Brasil es justamente también preocupación en toda Latinoamérica. Porque hoy lo veníamos charlando con Matías cuando veníamos para el canal. Hay muchos equipos argentinos y de Sudamérica que tienen que jugar Copa Libertadores de América. Y muchos de ellos tienen que jugar en Brasil, como por ejemplo River, Tigre y Argentinos Juniors. Y los infectólogos de la Argentina le están pidiendo a esos equipos y a los dirigentes que en el caso que se reabra la actividad futbolística, no viajen a Brasil. Sí, River, Tigre, Defensa, los tres que tendrían que viajar. Y, por ejemplo, San Pablo, el lugar al que River debería ir la semana del 17 de septiembre. Sí. Solo en San Pablo, ayer hubo 26.453 casos y 713 fallecidos. Es uno de los lugares más críticos. Y con esto recuerdo también que la semana pasada Pedro Can, que le había dado una charla a dirigentes del fútbol argentino, dijo, si yo fuese presidente de un club, a mis jugadores, a mi plantel, no lo mando a Brasil en estas circunstancias. Bueno, paradójicamente, ¿no? Justo la vez pasada estábamos contando de las agencias de viaje que están promocionando paquetes realmente muy baratos para que la gente empiece a pagar, digamos, y a circular algo de dinero. Y gran parte de las reservas eran a Brasil, cuando todavía no se sabe realmente cómo va a estar la situación, por ejemplo, este verano. Mira, así está ahora Río de Janeiro. Estamos en vivo, allí, con 21 grados de temperatura. Esto es Copacabana. Miren cómo está la ciudad también, es muy temprano, obviamente, ¿no? Pero suele la ciudad de Río de Janeiro despertarse muy temprano. Siempre hay gente haciendo alguna actividad física. Está prácticamente desolado y después de los números que se conocieron ayer, con más razón. Claro, ¿no? Es que hay restricciones según los estados. Valen decía, no se tomaron las mismas políticas de una cuarentena dura. A nivel nacional. Claro, y en su momento se liberó a la disposición de cada uno de los gobernadores. De hecho, hubo mucha tensión entre algunos gobernadores que habían definido ser un poco más estrictos, otros que liberaron. En San Pablo, que es uno de los lugares, decía, más complicado, se daba incluso que hay un foco importante de bolsonaristas que son extremistas y que entonces, adrede, aún si había algún tipo de disposición de distancia social, de alguna reglamentación de circulación por horario, a propósito, adrede, organizaban marchas en esos momentos como para romper la posibilidad de que se tomen esos cuidados. Pero los dos extremos son malos, Matías. Tanto el tema de que acá no pasa nada, como decía Maggie, el presidente diciendo esto es una gripeciña, y por otro lado, no distanciamiento, no barbijo, todo el mundo en una reunión. Bolsonaro se comió hasta un pancho, ¿se acuerdan? Hace más de un mes salió y se comió un pancho alrededor de la gente. Cuando ya le había dado positivo. Había salido en moto de agua también, paseando. Cuando le había dado positivo, él decía que quería salir y reunirse con personas porque no pasaba nada, mientras murieron 90.000 brasileños, ¿no? Sí, el problema es ese. Él dijo en su momento también, recuerdo, en una conferencia de prensa, y bueno, lamentablemente gente va a tener que morir. Sí, está bien. Pero, además tiene muy poco tacto en cómo dice las cosas, porque es obvio que lamentablemente en casi todos los lugares del mundo hay muertos por coronavirus. Obvio. Pero además dar por sentado que bueno, es como el que le toca, claro. Habla de una falta de sensibilidad respecto al dolor de los demás. Totalmente. Que es sorprendente, sobre todo para el cargo que él ocupa.
como Donald Trump, o sea, son presidentes de países muy importantes para que utilicen expresiones tan pero tan indolentes. Y un detalle más que tiene que ver con Brasil, para ponerlo en contexto con un país que justamente es una potencia del fútbol, 90.000 personas entran, por ejemplo, en el Maracaná. O sea, es un estadio, Maracaná, el estadio mítico, repleto en este caso sería de personas sin vida, y atándolo a esto, las presiones que hay al fútbol en Brasil, en el estado de Río de Janeiro, fue el primer lugar donde se volvió a jugar, y hubo un día puntual en el que Flamengo jugó en la cancha y a 200 metros, mientras se daba el partido, 2 personas se morían en el hospital de campaña que tuvieron que montar en el Maracaná. Ahí estamos viendo la ciudad de San Pablo, en vivo también. 13 grados, está lloviendo, está feo en San Pablo. Otro de los lugares donde está puesto el foco de atención. Y a propósito de lo que decía Matías, no se olviden que en el estadio Maracaná, que tiene 90.000 personas de capacidad, hace poco se había instalado un hospital de campaña. Sí, continúa, está al costado del estadio. Cállate, que el otro día vi que lo estaban desarmando. Están desarmando los hospitales de campaña que habían puesto, como no solamente en el Maracaná, en otros lugares también, como diciendo, ya está, ya pasó todo. Claro, acá. es que en realidad lo que tratan es de negar lo que, sí, los lo que está expertos ocurriendo. dicen que están realizando una especie de negación en cuanto lo único que se confirman son los números, pero las medidas, dicen, el confinamiento en algunos lugares fue mínimo, las medidas políticas a nivel nacional nulas directamente, y da esta sensación de decir, bueno, hay que avanzar, se tiene que reactivar la economía, dejando de lado las vidas, ¿no? Bueno, algunos de sus infectólogos renunciaron. Sí, a los comités que realizaban. Ministro de Salud directamente, hubo 2 ministros de Salud en el sí. camino ya durante la pandemia. Y en cuanto a esto de la discusión de economía o salud, lamentablemente lamentablemente la economía se va a ver deteriorada aunque vos no tomes medidas de confinamiento como hizo Brasil, porque se estima que durante este lapso de la pandemia ya 5 millones de personas perdieron sus trabajos en un país que claramente es muy grande, son más de 200 millones de habitantes, pero que es una cifra estrepitosa en materia económica también. Pero la salud en este caso, se perdieron muchísimas vidas, y por otra parte la economía se sigue cayendo. Me quedo con una frase de uno de los infectólogos que decía aquí en la Argentina: no subestimen a este virus. No subestimen a este virus porque es muy letal y ultra contagioso. Así que hay que tener cuidado y sobre todo estar alertas por lo que está pasando en nuestro país. Si bien nosotros no tenemos los casos que tiene Brasil, hay que tener cuidado y hay que ver qué se define en el día de mañana.